Madre mía, qué notición acabo de pillar sobre Can Yaman. Su patrimonio está en juego, chavales. La justicia va a decidir y su futuro pende de un hilo. Es súper incierto todo esto. Estamos hablando de algo gordo, en nada de tonterías. Parece que hay un lío de pasta importante, de cifras que marean. Y claro, cuando hay dinero de por medio, y más con alguien tan famoso como Can, pues se arma la gorda. Yo me imagino la tensión, uff. Para ser honestos, esto no me extraña del todo. Con la vida que lleva, los viajes, los proyectos, las inversiones, es normal que algo así pueda pasar. Pero que llegue a manos de la justicia, eso ya es otro nivel, ¿no creéis? Aquí no estamos hablando de una discusión tonta, estamos hablando de que un juez tiene que poner orden. Lo que yo creo que está pasando es que hay intereses muy encontrados. Can Yaman es un fenómeno, eso lo sabemos todos. Pero detrás de ese fenómeno, hay negocios, hay personas, y a veces pues chocan las cosas. Igual alguien no está contento con algún trato, o hay alguna deuda que no se ha pagado, quién sabe. El caso es que se ha puesto serio. Muchos dicen que esto es solo un pequeño bache en su carrera, que Can se va a reponer y saldrá más fuerte. Y yo quiero creer eso, de verdad. Es un tío que tiene carisma a raudales. Pero por otro lado, ver el patrimonio de alguien así en peligro, y eso te hace pensar. ¿Cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué implicaciones puede tener para él? No es solo el dinero, es también la reputación, la tranquilidad. Imaginaros la presión que debe estar sintiendo ahora mismo. Estar bajo el escrutinio de la justicia. Eso te pone los pelos de punta. Y encima, con toda la prensa encima, que ya sabéis cómo son. Cada movimiento, cada declaración, se magnifica. Yo sospecho que esto podría afectar a sus próximos proyectos. Si hay un bloqueo de cuentas, o si tiene que pagar una suma importante, pues claro que va a repercutir en lo que puede hacer o no hacer. A lo mejor se cancelan cosas, o se retrasan. ¡Qué faena! Y hablando de faena, ¿os acordáis de cuando empezó? ¿Quién le iba a decir que llegaría a estar en esta situación? De ser el protagonista de telenovelas exitosas a tener su fortuna en juego. Es un giro de guión digno de una de sus series, ¿eh? Lo que sí tengo claro es que vamos a estar todos pegados a las noticias. Queremos saber qué pasa, cómo se resuelve esto. Porque al final, por mucho que sea una estrella, también es una persona y le deseamos lo mejor. Pero amigo, con los líos de pasta, nunca se sabe. Ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que Can Yaman saldrá de esta sin rasguños, o esto marcará un antes y un después en su carrera y en su vida personal? Os leo en los comentarios.